Métodos de comprobación de una sonda nasogástrica. Autoras: Carmen de Capadocia Rosell, Raquel Sáez Rollo, María José Hernández Carrión, Montserrat Esparcia Díaz y Celia Ábalos Herrero. Como todos sabemos, el sondaje nasogástrico es una técnica empleada con bastante frecuencia en la práctica enfermera. Hay varias indicaciones de su uso, entre ellas nos vamos a encontrar la alimentación cuando el paciente no puede tragar, lavados gástricos, por ejemplo, ante una intoxicación de pastillas, una intoxicación etílica, evacuación del contenido estomacal, también para evitar la broncoaspiración en aquellos pacientes que tienen una disminución de conciencia, en hemorragias digestivas también, para expulsar el líquido o para parar la hemorragia haciendo lavados con suero frío. También sabemos que una vez insertada la sonda y antes de usarla por primera vez, pues lo que vamos a necesitar hacer sí o sí es comprobar que esa sonda se ha puesto correctamente en su lugar, porque cuando la ponemos mal, pues puede acarrear graves complicaciones en el paciente. Imagínense que se inicia una nutrición enteral en un paciente que tiene el estado de conciencia disminuido o tiene el reflejo de oxígeno abolido y no ha tosido cuando hemos metido la sonda en vía respiratoria en vez de en vía digestiva, y una nutrición enteral en vía respiratoria pues puede ser muy grave. Entonces, para todo ello, lo que tenemos que hacer es siempre comprobar que está correctamente posicionada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Pues nos hemos propuesto conocer cuál es el método más fiable, según la evidencia científica, de averiguar si el tubo está correctamente alojado en el estómago o si, por el contrario, está en otro sitio, ¿vale? Podría estar en el esófago, podríamos, por ejemplo, en el caso de una sonda nasoyeyunal, podríamos haberla metido hasta donde tiene que ir o podríamos haberla dejado en el estómago, que no es el lugar que queremos, ¿vale? ¿Qué método hemos usado? Pues una revisión bibliográfica a partir de diversas bases de datos científicas. Los resultados que se han obtenido, que hemos podido ver en los distintos estudios, es que hay diferentes métodos de verificación, unos más mejores que otros, ¿vale? Unos más recomendables que otros. Nos podríamos encontrar con la capnografía o capnometría colorimétrica. Esto estamos hablando de el método que se usaría más bien para unidades de cuidados críticos, quirófano, ¿vale? Para comprobar que está bien alojada, que no se ha ido a vía respiratoria sobre todo. Otro método, la determinación del pH o la bilirrubina incluso, porque la bilirrubina sería si estuviera alojada en la vía en intestino, ¿no? También podemos fiarnos o no de una inspección visual de ese contenido que extraemos a través de la sonda. Podemos hacer también una cosa que se usa mucho en la práctica enfermera, que es la auscultación tras la insuflación de aire con la jeringa. También se puede emplear la ecografía, ¿vale? Y entre otras también la radiografía se puede usar. Aquí tenemos, pues, en la inspección visual diferentes tonalidades que podemos encontrarnos cuando extraemos un líquido a través de la sonda nasogástrica, desde el más transparente al blanco lechoso, verdoso, amarillento y más parduzco, ¿vale? Que nos indicaría pues
seguramente bilis, pero claro, hay que estar seguro de ello. Luego aquí tenemos el método de la pH-metría. Bueno, pues todo el mundo conoce este método, o casi todo el mundo, que es, se coge una tira reactiva, se introduce en el líquido, o se moja con el líquido que hemos extraído a través de la sonda, y en poco tiempo cambia de color, y entonces lo que hacemos es comprobar qué color ha adquirido de los que hay aquí. Y según el color que tenga nos dice, el numerito que hay aquí arriba nos dice de qué pH estaríamos hablando, ¿vale? Y en función de un pH u otro ya sabemos si viene de un sitio o de otro. Ahora lo veremos. Y bueno, el método que usamos mucho, como he dicho antes, es la auscultación a través de la sonda. Una vez que está colocada, que está correctamente colocada, o eso pensamos, mientras auscultamos en la entrada del estómago, pues se insufla bastante aire a través de la sonda. ¿Qué vamos a escuchar a través del fonendoscopio? Pues un gorgoteo, ¿vale? Eso indicaría que estamos dentro del estómago. Como hemos dicho también, se puede usar la radiografía, ¿vale? Aquí vemos que la punta está acodada. Las sondas nasogástricas son radioopacas, por lo que quiere decir que se ven a través de una radiografía, lo cual es bastante útil para determinar si está bien o no alojada en el estómago. Aquí tendríamos otro ejemplo, ¿vale? Vemos que está coloreado aquí. Vale. Conclusiones. Bueno, pues después de leer los estudios, lo que hemos concluido es que el método Gold Standard es el estudio radiológico. Si bien es cierto que como primera línea de actuación se emplearía la determinación del pH del contenido aspirado, considerando un origen gástrico, un valor por debajo de 4, y sin embargo entre 4 y 5,5 estaríamos hablando de un origen esofágico. Como segunda línea de actuación se usaría la de radiografía. ¿En qué casos? En los casos en los que no se pueda obtener muestra para pH-metría, cuando ese resultado que hemos obtenido de pH-metría es un resultado dudoso, y siempre en aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo, como serían pues, pacientes con bajo nivel de conciencia, pacientes intubados y que tengan el reflejo nauseoso disminuido o abolido. Por otro lado, se considera no fiable la inspección del contenido aspirado, porque no nos podemos fiar de que el color verde sea bilioso sí o sí, puede venir de otro lado, por ejemplo. Y lo que no es recomendable es el método de auscultación para determinar la ubicación de la sonda. Lo que quiere decir que deberíamos cambiar un poco nuestro método de actuación ante esta técnica que se usa tanto en algunas unidades de enfermería. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.